En 2011 amanecimos con una noticia. Nos dijeron editorialistas e intelectuales que Steve Jobs no podría ser mexicano. Muchos nos reímos. A mí me irritó particularmente. ¿Por qué? Porque como persona que me dedico a los negocios y que pretendo crear cosas nuevas, pues esto ejecuta cualquier sueño que pueda tener cualquier persona que desee cambiar el mundo o hacer cosas nuevas en nuestro país. Y más allá del ícono o lo que representa esta persona a la que me refiero a no podría ser mexicano, alguien que invente algo nuevo, alguien que pueda cambiar el mundo y que genere un negocio. Y sobre todo no podría ser mexicano alguien que se construya a sí mismo como lo hizo él. Los invito a que revisen los periódicos de esa fecha. Después de eso me topo con historias. Hoy pueden encontrar en el cine, creo que todavía está esta película que se llama Spare Parts, que cuenta la historia de unos jóvenes mexicanos indocumentados residiendo en Phoenix, que se deciden primero que nada construir un dron submarino con muy poco presupuesto, estudiantes de prepa, con muy poco presupuesto lo hacen, lo construyen, se van a competir y le ganan a los estudiantes del MIT. Mexicanos, indocumentados, que viven en condiciones precarias, sin los recursos para construir este dron. Los que han visto esta película lo hicieron con piezas, tubos de PVC, recolectando con un buen maestro que los guió y lograron esta hazaña. Después de eso, quienes hayan leído, yo me enteré por Andrés Oppenheimer y luego vino aquí Jordi Muñoz, otro mexicano de 30 años, menos de 30 años probablemente hoy, rechazado 2 veces por el Instituto Politécnico en la Ciudad de México, sin estudios, sin nada, y en un momento de ocio, por circunstancias a las que la vida lo obligó, se puso a construir un dron con un sensor de un iPhone, con un helicóptero de control remoto y con un control de Wii. Construye un dron, y adicionalmente la frustración de no poder volar el helicóptero, porque es muy difícil volar un helicóptero de control remoto, estabilizarlo. Entonces con todo eso se pone a trabajar, se pone a escribir en un blog, de repente empieza a haber seguidores de su idea, empieza a construir estos chips para poder estabilizar los drones en el aire automáticamente, recibe un cheque de un tipo que le da $500 para que continúe con su investigación, pone a la venta sus primeros 40 chips, los vende en un segundo inmediatamente en su blog, empieza a construir, igual que el caso anterior, compite en un concurso de drones y le gana al MIT, sin estudios, 20 años, mexicano, sin dinero. Hoy tiene una empresa de millones de dólares, su socio es quien fuera el director ejecutivo de la revista Wired, la revista más importante de tecnología de Estados Unidos. Él dejó su trabajo en Wired para asociarse con Jordi y emprender esta empresa que se llama 3D Robotics, y el diseño que él tiene del piloto automático para drones es el mejor en el mundo. No hay hoy uno mejor, mexicano. Y hablando de Wired, ya no me está ayudando, aquí está. Después de la noticia de que Steve Jobs no podría haber sido mexicano, porque es algo que solo los intelectuales mexicanos pensamos, en la revista Wired se publica que ya se identificó al próximo Steve Jobs. El próximo Steve Jobs es una niña de 12 años que vive en Matamoros. Pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? O sea, ¿realmente hay un problema de talento en México? ¿O hay un problema de estructuras? ¿Qué es lo que falta en México? Porque aquí estamos atacando el tema de talento, y el talento ahí está. ¿Y las estructuras? Pues, ¿qué es primero, no? ¿Qué es primero? ¿Necesitamos estructuras para desarrollar talento? ¿O necesitamos talento para cambiar las estructuras? En mi opinión, lo que falta es autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es un concepto desarrollado por Albert Bandura, un psicólogo de la Universidad de Stanford, y él dice que la autoeficacia es la creencia que tiene un individuo de que puede realizar cosas que van a cambiar su vida y su entorno. Esa se aprende en casa, se aprende en el medio. Vidal hablaba hace un momento de cómo él sentía esa seguridad de hacer cosas, y luego eso se va convirtiendo en un círculo virtuoso. En mi opinión falta autoeficacia, porque no creemos, y los intelectuales, las mentes privilegiadas en México,
no creemos que podemos hacer cosas mejores. ¿Qué nos dejan a los mortales? Les voy a contar una historia hablando de creencias. Les voy a hablar de el 11 de septiembre. En el 11 de septiembre ustedes recordarán que hubo unos aviones que se estrellaron con las Torres Gemelas, con un desenlace desafortunado que conocemos, pero hubo otros aviones, o hubo otro avión, que incluso tiene una película, la de United 93, creo que es la película, hubo otro avión que no se estrelló, bueno, sí se estrelló, pero no con otra torre, y no lograron hacerlo los terroristas propiamente. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Hablando de creencias, les voy a explicar. Hasta antes del 11 de septiembre, las personas o el protocolo de las autoridades en materia de aviación era que si hay un secuestro de un avión, hay que mantener la calma, esperar a que aterrice y luego negociar con los secuestradores y asunto arreglado. ¿Qué pasa? Siguiendo ese protocolo pasa lo que conocemos con las Torres Gemelas y después en el otro avión ya hay comunicación, saben lo que está sucediendo y cambian las circunstancias y el destino desafortunado o funesto que pudieron haber tenido. Entonces empezamos a pensar un poco en cómo esas creencias cambian lo que hacemos o lo que podemos hacer. Y vuelvo a lo mismo, si aquí pensamos que no es posible un Steve Jobs, bueno, no lo tendremos, aunque otros piensan lo contrario. 14,891 solicitudes de patentes se tramitaron en el 2014 en México. Solicitudes de patentes, es una medida de la actividad creadora en un país. Solo 1,200 fueron tramitadas por mexicanos. Todas las demás son laboratorios extranjeros o extranjeros de fábricas que vienen a registrar sus productos aquí en México. Menos del 10% las hicimos nosotros. Aquí lo que yo veo es que hay un nexo, bueno, primero, como decía Howard Gardner, hay que diferenciar casualidad de causalidad. Y la mente que no es capaz de diferenciar esas dos cosas es una mente que no va a poder avanzar. Casualidad, pues es una serie de sucesos que nadie puede detener, que van a ocurrir y que no dependen de uno. Eso es una casualidad. La causalidad son eventos conectados entre causa y efecto, valga la redundancia. Yo hago algo y ese algo que yo hago produce un efecto o produce una consecuencia. Y esa consecuencia entonces es producto de quien lleva a cabo la acción. ¿Ok? Ahora, esta plática tiene como origen una discusión que yo tuve hace tiempo con mi hermano. Él se inclina más por la innovación, yo me inclino por la creatividad. Él dice, la creatividad es ociosa, no sirve para nada. La innovación es lo bueno porque ahí es donde ejecutas e introduces al mercado. Pues volvería al tema del huevo y la gallina, ¿qué es primero? Para poder innovar necesito crear. Esa es mi opinión, pero yo no se los quiero resolver esto a ustedes. Yo lo que creo es que ser creativo es la solución. Yo pienso, yo creo y con lo que creo hago algo productivo. ¿Qué es ser creativo? ¿O quién es una persona que es creativa? Es una persona capaz de hacer algo por primera vez, pero que al hacerlo encuentra una manera de afirmar su persona, de afirmar su existencia, de cambiar el mundo y sobre todo de ser feliz. Feliz, creando, haciendo, cambiando. Ahora, ¿cómo es una persona creativa? Está inconforme. Normalmente la sociedad lo rechaza por inconforme. A ti nada te gusta, así le dicen. Nada te gusta, eres inconquistable. Es incómodo como esta silla. Es incómodo porque todos queremos que las cosas sigan bien. No queremos cambiarlas, no queremos cambiar las ciudades. Queremos seguir en carro, sin caminar, parados, sin avanzar, pero en carro. Son nutridos. Son personas que normalmente tienen acceso a diferentes fuentes de información, de relaciones, y luego simplemente empiezan a conectar. Si yo estoy aquí y empiezo a oír a alguien que habla de crear, alguien que habla de cine y de los héroes, otro que habla de la ciudad, bueno, ¿qué puede salir de eso? ¿Qué puede salir? Seguramente muchísimas cosas. Es valiente porque aunque todos le dicen, yo tengo una frase, a mí muchas veces, cuando expreso alguna idea, y sobre todo con una persona que interactúa bastante, me dice, esta es la peor estupidez que has dicho.
Y le digo, es que cada vez que te escucho decir eso, me siento que estoy haciendo algo mejor cada vez. Siempre nos pasa lo mismo. Le digo, es que cada vez que me dices eso, más seguridad tomo. Es determinado, es resuelto. Él dice, voy a hacer esto porque es lo que tengo que hacer y quiero cambiar el mundo y principalmente mi mundo, porque cambiando mi mundo, cambio el mundo exterior. Suena egoísta, pero no lo es. Cambio yo, cambio al mundo. Ahora, este es otro tema y discúlpenme que meto probablemente mis conflictos existenciales. Pero alguien decía, los que innovamos, innovamos porque tenemos resuelta nuestras necesidades más básicas. Pues no necesariamente, no necesariamente. Inmediatamente yo escuchaba eso y decía, bueno, ¿y la señora que construyó el negocio de Doña Tota, que lo vendió en una fortuna? Cambió la manera de vender comida regional, hizo un negocio muy exitoso y no creo que lo haya hecho por vanidad. Entonces, yo creo que el deseo de crear se encuentra en medio de la necesidad y el deseo. La necesidad básica, el deseo de trascendencia, el más elevado. Y aquí lo pongo nada más gráficamente con la pirámide de Maslow. El cerebro, ¿cómo piensa el cerebro? El cerebro tiene dos lados, uno creativo y uno lógico. Usamos mucho menos el creativo que el lógico. Yo les diría, en el próximo break, pregúntenle a alguien, si tuvieras un dinosaurio, ¿qué nombre le pondrías? Va a batallar cuando es una pregunta de lo más ordinaria. Y vean el movimiento de sus ojos. ¿Hacia dónde los mueve? Los va a mover hacia el lado derecho, siempre y cuando sea diestro, porque va a inventar. ¿Tienes perro? Sí. ¿Cómo se llama? Lado izquierdo, va a recordar. Es así de sencillo, para que prueben esto. Si estuviéramos en un concurso de cocina, todos con los mismos ingredientes, ¿quién gana? Pues así es la vida. Todos tenemos los mismos ingredientes, nada más que los usamos diferente. Ahora les quiero platicar lo que yo he aprendido sobre creatividad. Y les tengo una noticia, no lo aprendí en la escuela, aunque he pretendido, pero me di cuenta que he aprendido más en la vida que en la escuela. Yo veo, una de las lecciones de lo que le voy a hablar aquí viene de la música. Y yo veo que hoy muchos papás meten a sus hijos a una institución que se llama School of Rock, que no tengo nada contra ellos, pero yo tuve un grupo y nunca necesité ir a la escuela para hacer rock y para divertirme y tocar enfrente de mis amigos. Entonces, ¿cuáles son mis lecciones sobre creatividad de las cosas que he hecho en la vida, de las cosas más básicas? La música me encanta, toco la batería y tuve mi grupo. Pues no necesitas ser experto para hacer algo interesante, algo que valga la pena. Puedes crear algo de la nada, los que tocamos un instrumento lo sabemos. Lo agarras, no había nada, después hay un ruido, hiciste algo. Y puede resultar interesante. Mientras más gente invites a tu grupo, más divertido va a ser, más robusto va a ser lo que estás haciendo, va a sonar mejor, va a haber talentos diferentes, se va a balancear y en conjunto va a sonar fenomenal. La patineta, otra de las cosas con las que crecí. La patineta te obliga a entender el entorno. Si voy a estar aquí, bueno, pues yo empiezo a pensar qué puedo hacer con estos escalones, qué puedo hacer con las bardas, hacia dónde salto, cómo salto. Y hay mucha creatividad en los concursos de patineta. Entonces, entiendo el entorno y construyo mi truco, construyo mi secuencia, lo que voy a hacer. Entiendo. Para crear hay que entender primero dónde estoy. Los libros, mi otra pasión. ¿Qué he aprendido? Pues que si quiero generar ideas, de hecho necesito ideas. Alguien alguna vez en el trabajo dijo, ¿qué chiste tiene eso que dice Adrián si siempre está leyendo? Ah, caramba. Entonces, ¿está en señal abierta o qué? Porque a mí no me ha llegado esa señal, yo no la he recibido. Y luego me paso a los videojuegos, y ayer hablaba con mi hijo de esto, ayer que me preguntaba, oye, ¿de qué vas a hablar? Pues de esto y el otro de aquello, le dije, pero en los videojuegos, lo más importante que he aprendido es que no siempre el plan funciona, número uno, y que, bueno, más bien, como decíamos él y yo, lo discutíamos ayer, normalmente no funciona el plan, pero cada vez que te enfrentas al jefe, aprendes algo nuevo de él, mueres, vuelves a intentar, haces ligeros cambios, mueres, vuelves a intentar, haces ligeros cambios, y así hasta que de repente pasé, le gané, ya estoy en el siguiente nivel. Así es también.
Entonces yo les diría, no se preocupen. Lo primero que hay que hacer es, o sea, la creatividad no está reservada para nadie. Es parte de ser humano, es parte de estar vivo. El otro día, yo participo también en el Patronato de Bomberos y estábamos hablando de cómo comunicar la imagen de los bomberos. Y yo les decía, es que necesitamos ponernos creativos y hacer una comunicación correcta. Y decían, sí, vamos a traernos uno de esos de pelos largos, así, que andan acá, esos que crean. Caramba, digo, como todo, ¿verdad? No dudo que haya también gente creativa que posee esas características, ¿verdad? Pero no son solo ellos. No son solo ellos. Entonces, todos los que estamos aquí podemos ser creativos, podemos cambiar el mundo, podemos ir detrás de lo que queremos, podemos ser felices. Creo que podemos cambiar principalmente nuestro mundo. Y como se los dije, a la hora de hablar de cambiar el mundo, podemos construir un mundo del tamaño de nuestros sueños. Pero las consecuencias y los logros que tengamos van a depender directamente del tamaño del esfuerzo que imprimamos. Muchas gracias.